Buenos días. Entonces, bueno, van a ser las 10:10 de la mañana. Comenzamos nuestra jornada. Ya es realmente, me parece relevante continuar con lo que habíamos comenzado la semana pasada. Me refiero a nuestra lectura de Panicara. En realidad hace 15 días hemos comenzado, ¿no? Me parece. Y en la jornada de hoy vamos a volver sobre este argumento básico. Estoy viendo que tenemos participantes que no estuvieron también la anterior semana, me parece. Y vamos a volver sobre el argumento. Hay acá una idea básica en Panicar que me parece debe ser trabajada, debe ser desarrollada, ¿no? Para, para discutir fundamentos del cristianismo y cuestionar tal vez mucha de nuestra práctica cristiana cotidiana. Esto es fundamental, vuelvo sobre una idea igual básica, porque trabajando, pensando en el tema del del cristianismo el trabajo en las escuelas, decíamos nosotros, a modo de postura, que no se trata de un trabajo que quiera, vamos a decirlo, de un plumazo, em, negar la espiritualidad, simplemente destacharla, sino que este elemento es tal vez precisamente el que más hace falta en el trabajo al interior de la transformación educativa. Esta es una, podemos decirlo así, hipótesis, sospecha, ¿no? Hipótesis de trabajo. Y podemos procurar durante todo el semestre defenderlo, ¿no? Construir el argumento y defenderlo, y podría ser un aporte tremendamente importante a la discusión de la transformación de los fundamentos de la educación, ¿no? Es decir, que el trabajo en espiritualidades es el elemento, es uno de los 2 o 3 pilares que le hacen falta a una verdadera transformación educativa. Trabajo en espiritualidades, que no quiere decir necesariamente trabajo religioso, de dogma, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de madurar la confesión de fe que uno pueda tener, cuestionando elementos de dogma cerrado que pueden, en vez de coadyuvar, frenar en mi propia fe, ¿no? Entonces, hacemos de esta manera de la escuela un lugar con espíritu, sin necesariamente tener una, una confesión religiosa cerrada, en la que uno vaya a la escuela haciéndole espacio de evangelización en el sentido estrecho de la palabra, ¿no? Y alejado de la reflexión y del pensamiento, ¿no? Pero hace falta para eso, habíamos dicho, espíritu, ¿no? En esa línea, el trabajo, el diálogo con el cristianismo se vuelve importante. Vuelvo a decir, en el entendido de la solicitud, incluso que en este espacio, en la deliberación salía, cuando comentaban que podríamos enfatizar elementos de cultura, ¿ya? En lugar de elementos de religión. Claro, esto es importante, pero nosotros dijimos, no vamos a negar el cristianismo, lo vamos a buscar trascender, que no es lo mismo, ¿no? Negar el cristianismo es simplemente borrarlo por decreto, y borrarlo por decreto no significa borrarlo de la cabeza de la gente, ¿no? Está ahí, estamos presentes, ¿no? Trascenderlo significa cuestionar mi propia práctica,
Es decir, nuestro problema no es con Dios, puedo ser muy creyente o no, mi problema no es ese, el problema no es con Dios, nuestro problema es con las personas, con, con quienes lo siguen y el modo, ¿no? Cómo se hace ese seguimiento. Ese es el punto, habíamos mencionado. Bien, un autor en esa línea, y por eso estamos revisando, vamos a trabajar esta jornada más con nuestro autor. Un autor muy importante en esta línea es el maestro Raymond Panikkar, ¿no? Quien tiene un título muy sugerente, dice acá Eco Sofía. Yo se los compartí ya en el chat, hace rato se los compartí. Este, todos tienen la lectura, valdría la pena que lo descarguen y le hagamos seguimiento, ¿no? Panikkar, lo vuelvo a reiterar en un minuto, es un autor que nació en España. Su formación inicial está dentro del cristianismo, ¿ya? Dentro del cristianismo, incluso más conservador, ¿no? Porque su formación inicial viene incluso del Opus Dei, ya es en una formación muy conservadora, pero luego va detrás de sus raíces, ¿no? Porque él nace en España, pero su origen es de la India, ¿no? ¿No? Su origen es de la India, ¿no? Y en su retorno hacia, hacia la India, Panikkar lo que hace es volver a elementos que tienen que ver este, con el hinduismo, pero también se cruza ahí con el cristianismo, perdón, con el budismo, ¿no? Entonces, él se mueve en la India, entre hinduismo, entre budismo y también el islam, ¿no? La India es un buen lugar para poderse conectar, ¿no? En torno de estos espacios, lo que le permite hacer un cuestionamiento interesante, ¿no? Para empezar a su propio cristianismo, sin negar su fe, ¿no? Aquí es donde aparece el tema de la espiritualidad, ¿no? Y una palabra clave, yo doy esta pequeña vuelta para poder enfatizar esto, una palabra clave en la obra en general de Panikkar, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con lo cosmoteándrico, esta es una palabra, y la otra con la que nosotros hemos estado trabajando la anterior semana, y esta también hay que desarrollarla bien, volver sobre esto. Si se puede leer, dice acá, cristofonía. Cristofonía, lo hemos mencionado la anterior semana, a ver si alguien levanta la mano para recordar la idea, si no, vale la pena reiterarlo, ¿no? Cristofonía. mm, Vayamos intuyendo, ¿no? Aquello a lo que puede aludir, ¿no? Traducido de modo didáctico, cuando estamos hablando de cristofonía, nos estamos refiriendo a esos elementos que pueden ser ubicados en la fe cristiana, eh, que no hacen necesariamente a la religión cristiana, ¿ya? En el sentido estrecho, porque son el aporte del cristianismo que pueden iluminar cosas a la humanidad entera. No sé si se entiende la diferencia. Una cosa es el cristianismo como religión, como espacio cerrado, en el cual ingresan todos los que confiesan una fe. Otra cosa es una lectura del cristianismo donde uno encuentra elementos ahí que van más allá de la religión y que pueden ser aporte a la humanidad, ¿no?
Esto es fundamental y que pueden permitirnos, ¿no? Y que pueden permitirnos dialogar con la humanidad a partir de esa experiencia concreta de fe, que no necesariamente significa pedir, exigir al otro que se vuelva cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano reconoce en esa experiencia de fe algo propio que no necesariamente tiene que ser impuesto a los demás, pero que en ese diálogo uno reconoce que tiene algo interesante para donar, para mostrar, ¿no? Para dar ejemplos, si se quiere, ¿no? Decirlo así. Por eso, en ese capítulo, habíamos revisado la anterior semana este apartado, ya, justo en el capítulo de la Cristo, que dice una cristofonía para el tercer milenio, habíamos revisado lo que Pánica le denominaba un novenario de la transformación, ¿no? Y ese novenario, cuando digo novenario me refiero a 9, ¿no? 9 ideas, luego remata en un nuevo novenario, ¿ya? Que literalmente dice cristofánico, ¿no? Un novenario cristofánico, que es lo que les comentaba. Necesito yo reconocer algunos elementos en mi cristianismo que pueden ser aporte, ¿no? Pueden ser mi donación, ¿no? Para el mundo, ¿no? O sea, soy cristiano, me reconozco, o no soy cristiano, pero puedo reconocer estos elementos como significativos, como sumamente relevantes, ¿no? ¿No? Para la humanidad y uno puede encontrar en el cristianismo entonces cosas interesantes. Pero el modo de enfocarlo uno se da cuenta que ya cambia, ¿no? ¿No? Eso es lo interesante. Entonces, en esta jornada, para poder concluir esta tarea, pues yo quisiera poder exponerles, comentarles ya el novenario cristofánico. Ya, estamos en la página, para quienes estén con la lectura, estamos en la página 63, por favor, ¿ya? Página 63. En esta jornada yo quisiera que comentemos esto y yo quisiera que lo crucemos con un apartado en la Biblia que yo espero podamos empezar a comentarlo hoy. Pero lo vamos a comentar todo el siguiente módulo. Le vamos a dedicar todo un módulo a discutir un libro de la Biblia y un apartado ya en el Éxodo. No, sí, porque Panicar nos va a llevar necesariamente a esto. Esto lo hacemos, vuelvo a insistir, queremos atravesar el cristianismo, queremos cruzarlo, ¿no? Ya, no lo vamos a negar. Para tener los elementos así sólidos, claros, para poder trabajar espiritualidades en el espacio educativo sin necesariamente dogma impuesto, ¿no? Esto es fundamental. Y sin jerarquización espiritual ni de culturas, ¿no? ¿No? Esa es nuestra meta, ¿ya? Para que nos aparezca, porque fíjense el título que dice acá, dice Ecosofía, para que nos aparezca lo que dice en el subtítulo además es Ecosofía, es para una espiritualidad de la tierra, para que la idea de, por ejemplo, Madre Tierra, me aparezca como una idea, valga la redundancia, con sentido, ¿no? Y que no ponga en cuestión mi fe, porque mucha gente que es honestamente cristiana
tiene reparos con la idea de madre tierra porque yo les comentaba, ya Spinoza, y lo vamos a leer todo, hay que detenerse en Spinoza en un par de módulos, le vamos a dedicar un espacio más amplio. Ya Spinoza en el mundo judío, en el siglo XVI, se ponía a cuestionar el dogma de los maestros, de los rabinos, ¿no? Y denunciaba interpretaciones de la Biblia que nos hacían entender esto, ¿no? Bueno, el cristianismo ha heredado mucho de esto también, y uno se dice, no, pero sí, las escrituras, dicen, ¿no? No tiene que ver con Spinoza ni con nadie, es la Biblia la que dice que no puede ser la tierra madre tierra. Vamos a hacer por eso todo ese recorrido para que nos termine de aparecer estas ideas con sentido, y si yo tengo mi fe, no me cuestione la fe, sino que me cuestione ciertas interpretaciones que no le hacen precisamente honor ni mérito a mi fe, ¿no? Ese es el reto, por eso vamos a leer, lo mencionaba la anterior semana, el libro de la sabiduría, ¿no? Hay que comentar mucho sobre ese libro en su momento, ¿no? Y un apartado del Éxodo, ¿no? Muy concretamente, esos lugares donde nos están advirtiendo que no puede haber, en una interpretación, no puede haber eso de madre tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo vamos a poner a prueba, ¿no? De eso, de eso se trata, ¿ya? Bueno, ese es el sentido de todo esto que estamos armando, ¿ya? Uf, perdón por el rodeo, pero a ver, vamos acá entonces. Nuestro novenario cristofánico, ¿ya? Em, y para comenzar bien, ¿no? Pánica, de entrada dice una cosa muy importante. Dice, Cristo es el símbolo de los cristianos para toda la realidad, ¿no? Claro, si yo soy cristiano, ya, mi lectura de la realidad tiene que ser desde Cristo. Y no son palabras menores, ¿no? Como que a veces uno no termina de tener conciencia de esto. Parece que uno habla del cristianismo, pero habría que ver, ¿no? Si uno encarna eso. Cristo es el símbolo de los cristianos para toda la realidad. Si soy cristiano, yo necesito leer la realidad desde ahí, ¿no? Mm, les, les leo algunas líneas de Pánica. Dice Pánica, quiero decir con esto que Cristo no se puede separar de los cristianos, obvio, ¿no? La primera regla para interpretar cualquier fenómeno es hacerlo en el modo en que este fenómeno se interpreta a sí mismo por parte de aquellos que se reconocen en él. Yo me reconozco cristiano, desde ahí voy a leer la realidad. En filosofía diríamos es criterio de racionalidad, ¿no? ¿No? Por tanto, dice, a ver, dice Pánica, hablar de cristianismo implica hablar de aquello que los cristianos piensan y no solo aquello que yo pienso. Ah, bueno, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? ¿No? Yo no soy cristiano, hablo con cristianos, necesito reconocer que desde el cristianismo me, me- me van a hablar desde ahí. Ahora también hagamos la inversa. Yo soy cristiano, me tengo que reconocer desde ahí y desde ahí voy a leer la realidad, ¿no? ¿No? Eh, cuando digo cristianismo o cuando digo Cristo, me refiero a la expresión divina, ¿no? De eso que en la historia
¿no? Como personaje histórico se llama Jesús, ¿no? ¿No? Entonces, con todo eso, es la expresión divina. ¿Y qué significa Cristo en el cristianismo? Dios, ¿no? Es la encarnación, ¿no? Dios se ha hecho ser humano, ¿no? Veamos si un cristiano, yo soy cristiano, estoy a la altura de eso, ¿no? Dios se hizo ser humano, ¿no? Y eso es criterio para leer la realidad, ¿no? Bien, punto número 2 dice Panicar, ¿ya? Hacemos una revisión rápida de esto y ahí hacemos una ronda, por favor, ¿bien? Para entrar en diálogo. Punto número 2 de nuestro novenario. Los cristianos reconocen a Cristo en y a través de Jesús. Claro, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Jesús es Jesús de Nazaret, ¿no? Un personaje histórico al cual es muy complicado poder cuestionar su existencia, ¿no? Porque tiene bastante documentación, ¿no? La investigación histórica te va mostrando, ¿no? ¿No? Va documentando su existencia, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿no? Alguien que no pertenece a la iglesia, no es sacerdote, esto es una cosa que parece normalmente no le llamamos, no lo destacamos, ¿no? ¿No? Eh, en mi criterio, valdría la pena, ¿no? ¿No? Valdría la pena destacarlo. Ojo, Jesús no es sacerdote, no es voz oficial, ¿no? De el judaísmo. Jesús fue alguien que, que, es- que, que está en otro lado, no pertenece a la iglesia, pero es un maestro, ¿no? ¿No? Es un maestro que se anima a discutir las escrituras, ¿no? Eh, de manera, de manera precisa, ¿no? De manera clara y pone en problemas, ¿no? A muchos sacerdotes en la discusión, ¿no? Entonces, este, Cristo, Dios se hizo hombre, se hizo ser humano, ¿no? ¿En quién? Pues Jesús, ¿no? Es Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, uno está relacionado con el otro, pero en la precisión se puede aclarar que no es exactamente un sinónimo, ¿no? Eso también tiene que estar en claro, entonces, ¿no? Cristo es esa dimensión divina, ¿no? Es Dios que se hace ser humano. Jesús es ese ser humano que está ahí, ¿no? Que existe en la historia, y ahí el cristianismo tiene una lectura teológica que tiene matices, ¿no? Pero lo que no se discute es el tema de la encarnación, ¿no? Dios se hace ser humano, y eso no son palabras menores, ¿no? ¿No? Esas no son palabras menores. Y se hace ser humano, tiene que hacerse ser humano en alguien, ¿no? ¿No? Y ese ser humano ya se llama Jesús. Punto número 3. Aquí se empieza a complejizar un poquito. Punto 3. La identidad de Cristo no es su identificación, ¿ya? Lo pongo en palabras de Panicar, ¿ya? Yo leo a Panicar acá. Dice Panicar. La identidad esto es el yo de Cristo, no es la identificación, ¿ya? La identidad de Cristo, esto es el yo de Cristo, no es la identificación.
La policía, este es el ejemplo, ¿ya? La policía acaba de detener a mi hijo, está en la comisaría y me telefonea, ¿ya? La policía telefonea. Y le habían encontrado algunas cosas, ¿ya? A mi hijo. Dice, la droga, las cosas que suceden hoy en día, ¿ya? El guapo muchacho que yo conozco, lo conoce bien su madre, ahora está allí. Es de noche y voy a verle. La policía lo ha identificado, pero se puede decir que la identidad de mi hijo son sus huellas digitales que ha tomado la policía, su foto y todo aquello que han escrito, si ni siquiera yo lo reconozco después de que le han hecho, entre comillas, confesar. La identidad de mi hijo no es la identificación que ha hecho la policía. La identidad de Jesús no es la identificación que el cristiano hace de Jesús. Esto es fundamental, ¿no? Porque sí, yo soy cristiano y digo que Dios se ha encarnado en su gran acto de amor, ¿ya? Dios se ha encarnado. Y yo confieso mi fe religiosa en una congregación. Pónganle la que sea. Soy presbiteriano, testigo de Jehová, ca- católico, adventista o metodista, ¿no? Cada una con sus matices en la interpretación, cada una asegurando que que tiene en su confesión de fe la identidad de Cristo. Es decir, que pretendo agotar el conocimiento de Cristo y de Jesús en mi dogma de fe. Eso es imposible, ¿no? Por una cuestión de sentido común, cualquier cristiano lo debería de reconocer en el sentido de que si yo digo que Cristo es Dios encarnado y yo entiendo que Dios es la totalidad, Dios es el infinito, mi capacidad de, de conocimiento es una cosa ínfima respecto del infinito. El ser humano no lo puede conocer. Tú no puedes agotar, ni yo, ni Panicar, ni Spinoza, ni nadie puede agotar el conocimiento de Dios, porque Dios no es una cosa para conocer, ¿no? Lo que yo identifico en Cristo va a ser siempre una parte pequeña que yo intento terminar de conocer y con la que intento ser lo más honesto. Pero si estoy honesto, no voy a decir que yo conozco a Cristo en el sentido de que yo conozco a Dios. Tengo referencias, ¿no? Criterios con los que me puedo orientar. Pero de ahí a decir que yo reconozco o conozco por completo, tengo la verdad de Cristo y tengo la verdad de Dios, hay mucha diferencia. Este punto puede ser el primer paso para romper con interpretaciones que pueden estar en el borde, ¿no? Del fundamentalismo cristiano, ¿no? En el cual uno puede caer, ¿no? Sin querer. Habíamos dicho, ojo, el fundamentalismo no necesariamente implica que yo mañana ponga bombas y demás, no necesariamente, ¿no? Pero creer que yo conozco a Dios y creer que porque en el cristianismo significa creer que conozco al encarnado, esas son cosas que van más allá de uno, ¿no? Entendamos. Podemos conocer el ejemplo que nos está dando Jesús en su existencia, las enseñanzas, pero de ahí decir que con eso conozco a Dios, esa es otra cosa, ¿no? Como cuando uno, o como cuando el maestro
el profesor se queja con, con el, con su padre, con el padre de familia, diciendo, su hijo es así, 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 ¿no? Y uno con justicia va a decir, usted no conoce a mi hijo, ¿no? ¿Mm? O bueno, pueden haber casos, y en el mundo educativo podemos dar testimonio donde tal vez sucede al revés, ¿no? Donde es el padre el que no conoce a veces a su hijo, ¿no? Es complicado eso, ¿no? Bueno, está bien. Hermen está levantando la mano. Podemos hacer aquí una pequeña pausa. Apenas hemos llegado al tercero, ¿no? Nos faltan seis, ¿ya? Eh, es Hermen, ¿no? El que está levantando la mano. Te podemos dar la palabra. Sí, dicen, buenos días, colega. Buenos días, Licen Inti. Bueno, ahí está usted planteando un problema nosológico, ¿no? Sobre la posibilidad del conocimiento. Mismo Kant decía que nosotros no podemos conocer la realidad, solo conocemos las formas a priori de nuestro entendimiento. Nosotros permanentemente estamos percibiendo la realidad y lo único que podemos tener como entendimiento es lo que hemos captado de esa realidad o de ese objeto. En este caso de Jesús, San Agustín se preguntaba, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Nosotros estamos en Dios o Dios está en nosotros? Si Dios está en nosotros, ¿dónde queda lo que sobra de Él? Porque Él es el absoluto. Nosotros somos solamente una partícula. Pero si nosotros estamos en Dios, tomamos de Dios lo que necesitamos, lo que nos podría conducir en nuestra vida. Por eso el pecado para él es como un alejamiento de Dios. El hombre que se aparta de Dios es porque de Dios no toma nada. Entonces, para entender a Jesús tendríamos que ver como hijo de que Él está en Dios según la lógica de San Agustín, ¿no? Porque es difícil poder conocer a través del Hijo lo que realmente es el Padre, porque es un absoluto. Entonces, a partir de ahí podríamos decir que nosotros lo único que defendemos cuando seguimos a Jesús o hablamos de Dios es lo que entendemos tanto de Jesús y entendemos de Dios. No podemos ir más allá. Entonces, los escépticos creen que es difícil que nosotros, con lo que conocemos del objeto o de las cosas, podríamos nosotros decir, ya tenemos su conocimiento. Es por eso que los escépticos dicen, tenemos que apenernos de todo juicio, porque lo que estamos diciendo no es exactamente la cosa misma o la realidad misma, ¿ya? Pero nosotros algo tenemos que decir de ese objeto, porque permanentemente nos relacionamos con él. Nos relacionamos con la realidad, nos relacionamos con las cosas y nos relacionamos con Jesús o con Dios, porque justamente en nuestra cosmovisión cristiana está ese apego y es lo que defendemos nosotros. Ahora, para no caer ya en ese fanatismo, en ese dogmatismo exagerado, tenemos que ser nosotros los más objetivos, ver esa relación entre objeto y sujeto lo más objetivamente posible, justamente, vuelvo a repetir, para no caer en ese dogmatismo, ¿no? O en ese fanatismo. Y es ahí que cuando el docente toma esta postura, difícilmente va a entrar en contradicción con distintas cosmovisiones que pueda tener tu estudiante, los padres de familia, porque siempre vas a estar abierto de que lo que conoces de las cosas, lo que conoces de Dios o de Jesús es mínimo, como que siempre estamos con una mente abierta y una apertura de escuchar y de aprender, porque no nos vamos a sentir los elegidos, que justamente la religión que hemos tomado es la perfecta, porque si estuviéramos en otra cultura sería otra. Entonces, cuando vamos con esa mente abierta, con esa apertura, hay un mejor diálogo y hay una mejor participación de tu estudiante porque sabe que no lo vas a descalificar de su forma de pensar. Gracias. Gracias, Hermen. Claro, porque precisamente me parece que vamos por ahí en el entendido de que uno tiene que estar, eh, podemos decir, uno tiene que hacerle honor, sí, así lo plantearemos, tiene que hacerle honor
al, al don que Dios le termina de dar a los seres humanos, ¿no? Porque desde el cristianismo se reconoce que, que Dios te termina por dar un don, y es el don, en este caso, de la razón, ¿no? No es el único don, pero es un don, me parece, tremendamente importante, ¿no? Hay un don, y es el don de la razón, ¿no? Y eso te debería permitir tener cierta humildad, vamos a decirlo así, y darte cuenta que al absoluto no lo vas a conocer, ¿no? Y es inútil que tú busques conocer el todo de eso porque se trata de un infinito. Es una cuestión de sentido común. Algo que es finito no puede conocer lo infinito, ¿no? Es así el asunto, ¿no? Em, en ese sentido, pues nosotros vamos aquí a intentar, bueno, a partir de dejar en claro eso, pues vamos a romper en primera instancia elementos de tentación, de fundamentalismo que puede ser cristiano, también habíamos dicho, y vamos a reconocer al cristianismo dentro de un marco más amplio, donde hay cosas muy interesantes, ¿no? Donde, por ejemplo, y ahora sí vamos, estoy en la página 66, el punto número 4 de nuestro novenario, porque incluso puede haber esta posibilidad, dice en el punto 4: el conocimiento de Cristo no es monopolio de los cristianos. Esto es bien interesante y puede servir para que uno termine de valorar incluso más, si uno es cristiano, puede, me parece, uno valorar mucho más incluso a Cristo, entendiendo que Cristo no es monopolio de los cristianos, ¿no? Mm, dice Panical: Cristo, este principio, este símbolo, alfa y omega, este nombre que abraza la complejidad de lo real, incluye muchos otros aspectos que los cristianos, y esto es muy interesante, dice, incluye aspectos que los cristianos parece no conocen, pero que si lo conocieran, no lo podrían denominar Cristo. Se trata de un Cristo desconocido, ¿ya? Este Cristo que tiene otros nombres y cada uno de ellos quiere llegar hasta el centro mismo del misterio. No es que los cristianos conozcan al Cristo total y los demás no. Cristo es desconocido también para los cristianos. Porque, porque ellos conocen solo una imagen que pertenece al todo, pero que no es el todo. Los demás conocen otras imágenes que pertenecen a sí mismo al todo, pero que no son el todo y las llaman con otros nombres. Todo nombre tiene pretensión para aquellos que no lo pronuncian en vano de referirse al todo, al connotar el todo. Es lo que en otra parte he llamado el efecto de la pars pro toto. ¿Eh? Esto es muy interesante, porque si yo tengo fe cristiana, voy a decir que Dios se ha hecho ser humano. A ver, yo también acá les puedo dar una imagen, que igual no es el todo, para didaquizarlo. Dios se ha hecho ser humano, Dios se ha hecho hombre, ¿no? Acto de fe así completo. No es una metáfora, Dios se ha hecho ser humano. Ustedes saben eh, cuántas, cuántas culturas, cuántos pueblos tienen tienen esta imagen del Dios hecho ser humano. Esa es una muy buena pregunta.
¿no? Y esto me obliga a indagar, a investigar, a conocer, ¿no? Dios hecho ser humano, ya en mi cultura, en mi tradición, en mi idioma, vamos a decirlo así, se llama Cristo. Pero si soy cristiano y digo que es el todo el que se ha hecho ser humano, me voy a empezar a dar cuenta, claro, tiene sentido, voy a empezar a decir que si Dios es el todo, Dios no es una cultura, ¿no? Dios es el todo, ¿no? Y en mi tradición, en mi idioma, lo estoy denominando Cristo. Buena pregunta. ¿Será que esa tradición es única, exclusiva de mi cultura? Este, podríamos detenernos acá, porque esto da para hablar mucho. No lo vamos a hacer, pero nos vamos a dejar, si ustedes quieren, tarea, ¿ya? En el entendido de indagar y de buscar tradiciones donde Dios se hace ser humano. Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Por eso uno, en la defensa de su cristianismo, pues uno no lo puede defender como una cuestión exclusiva de una tradición en la que es, la verdad, esa es la verdad en el sentido estrecho de la palabra, ¿no? No. Es, Dios hecho ser humano, es un modo de comprensión de la realidad que tiene la humanidad, y que tiene más de 2000 años, ¿no? Por eso no se trata de una verdad, ¿cómo podríamos decirlo aquí? La palabra se hace un poco complicado de encontrar. No es una verdad literal, sino que es una verdad que va más allá de la literalidad, que tiene que ver con acto de fe y con criterio de comprensión de la realidad y del mundo, y que la humanidad lo tiene mucho antes, incluso del personaje, de nuestro personaje histórico, que puede ser Jesús de Nazaret, y que está presente, ¿no? Y que la humanidad se abre ahí para vincularse a lo divino, a lo espiritual, de una manera muy interesante, ¿no? A modo de chanchullo, si quieren verlo así, la tradición se la puede encontrar en Grecia, se la puede encontrar en Egipto. Eh, Ojo, y eso no tiene que ver con cuestionar la fe cristiana. Si ustedes buscan, googleen, van a encontrar que la tradición del Jesús, del Cristo que nace de una mujer virgen y demás, está en Egipto, por ejemplo, y muchos lo quieren mostrar o hacen, alusión a esas otras tradiciones un poco para para descalificar el cristianismo. Claro, es mera copia, ¿no? Es mera copia, es invento y punto, ¿no? Hay que ir más allá de eso. No es mera copia simplemente, ¿no? ¿No? Porque no se trata de una verdad, de una verdad literal en el entendido instrumental de la palabra. Tiene que ver con una verdad en otro nivel, ¿ya? Vamos a ahondar en eso, pero sí, me parece muy importante entender, no para descalificar, sino todo lo contrario, para valorar más mi herencia cristiana, si soy cristiano, entender, Cristo no es monopolio de los cristianos, ¿no? ¿No? Y mi conexión con lo divino, con lo espiritual, con el todo, tiene que ir más allá de mi propio dogma cristiano, si soy cristiano, ¿no? ¿No? Em, por eso, y aquí hay una cosa muy interesante, y aquí me parece, vamos a empezar a generar ciertos consensos, sospecharía yo, diría yo, ¿ya? En el entendido de que precisamente
abrirse a este espacio, dice Panikkar, ¿ya? Punto número 5. Sigo en la página 66, ¿ya? Punto 5. Dice, la cristofanía, es decir, la identificación de estos criterios, de estos elementos en el cristianismo para ir más allá de mi religión, la cristofanía es la superación de una cristología, dice Panikkar, tribal, ¿no? Claro, porque la cristología tribal es esa que interpreta al cristianismo en el interior de un grupo de convencidos, de militantes, digamos acá los que estamos, ¿ya? Los más de 10 que podemos estar acá, ¿ya? Que se reúnen y hacen valer, ¿no? Su fe y se encierran, ¿no? Siguiendo el mensaje, decimos, de Cristo, ¿no? Entonces, necesitamos superar una cristología tribal. Y fíjense los términos que están utilizando, ¿no? Cristofanía para reconocer elementos del cristianismo en un marco amplio, ¿no? Que puede ser el aporte de mi cristianismo a la humanidad. Cristología, ¿ya? Como el término que me sirve para identificar, si ustedes quieren, el estudio del dogma, ¿no? De fe que está dentro de mi congregación, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante esto, porque te permite superar lo que él denomina, ¿no? Una cristología tribal. Eh, Antes de terminar nuestros últimos puntos, no sé si hasta acá nos vamos entendiendo, no sé si estamos ahí bien. Víctor, Elisa, Rosa, Ernesto, o continuamos con nuestros últimos 3 puntos y hacemos ahí nuestra ronda. Bien, terminamos rápido entonces estos 3 puntos y hacemos nuestra ronda, ¿ya? Dice punto número 6, nos dice Panikkar. El Cristo protológico, escatológico e histórico, ¿ya? ¿Quién se inventa esa terminología? El mismo Panikkar, ¿no? Dice Panikkar, yo soy responsable de estas palabras, ¿ya? Pero si vosotros me formuláis preguntas sobre la cristología, me veo obligado a utilizarlas de forma sucinta. El Cristo protológico, escatológico e histórico son una misma realidad, expandida en el tiempo y el espacio. El Cristo protológico, el Cristo alfa, antes de Abraham, antes de la creación, el primogénito y todo lo demás, el Cristo misterio, el Cristo luz, el que viene para todos los hombres, para todas las cosas, claro. Díganme, si yo soy cristiano, si soy cristiano, en cualquier vertiente, voy a afirmar que Cristo nace con Jesús. No, no ven. Porque Cristo es Dios. Cristo, o si vamos a ser consecuentes y decir incluso Hijo de Dios, pues eso existe antes, incluso que venga Jesús, ¿no? Es el alfa, ¿no? Está antes de Abraham, porque es lo divino, ¿no? ¿Ya? Es esa parte divina que no terminamos de conocer. Nosotros conocemos a ese Cristo cuando se hace ser humano y está con Jesús, ¿no? Se encarna en un personaje histórico que se denomina Jesús de Nazaret, ¿no? Si soy honesto, tengo que reconocer que la vida de Cristo, pues, no se limita a eso, ¿no ve? Uno, ¿no? Dos,
el escatológico, el Cristo escatológico. Ah, el Cristo protológico es el que está antes de que venga, antes de que esté, de que aparezca el personaje que denomino Jesús de Nazaret. Escatológico, el que debe venir. Porque Jesús de Nazaret, nuestro personaje, él sí falleció, ¿no? Cristo tiene que venir. Si soy cristiano, tengo fe en que va a venir. Entonces, el escatológico es el que debe venir. El Cristo del fin, de la recapitulación del Apocalipsis, de la consumación. Y el histórico, ese es Jesús, Jesús de Nazaret, hijo de María, ¿ya? Y su continuación en la historia de los cristianos. Tres dimensiones de una misma realidad y está expandida en el tiempo, en el espacio. Si se tomara esta triple calificación, eh, eh, triple calificación de Cristo como punto de reflexión, de debate y sobre todo de diálogo, creo que una gran parte de las preguntas hechas sobre la fe cristiana podrían comenzar a tener respuesta, ¿no? No lo vamos a complejizar, solamente entonces, pero el apunte, ¿no? Entonces, soy cristiano, debería de reconocerme en un Cristo que está en el principio, es protológico, en un Cristo que está en el final, es escatológico, ¿no? Uno está por venir, el otro es el divino que estaba antes, ¿no? Y del que tenemos referencias, que es el histórico. Él me lo planteaba bien, ¿no? Cuando decías, yo tengo algunas cosas nomás de referencia que yo puedo reconocer. Bueno, esas referencias están en ese pequeño periodo, ¿no? Del histórico, ¿no? De nuestro Jesús histórico, ¿no? ¿No? En el cual reconozco al Cristo divino durante un breve tiempo, ¿no? Pero es así, es chiquito, ¿no? Es ese tiempo. Muy significativo, pero es chiquito, ¿no? Respecto de toda esa magnitud, ¿no? Y de, claro, esa magnitud de lo divino, ¿no? Por eso, si soy consecuente, no lo puedo reducir a una cuestión tampoco cultural, tribal, chiquita, que está ahí encerrada, ¿no? Y me da elementos para cuestionarme en mi propia fe, ¿no? Punto 7. La encarnación es también inculturación. A ver, aquí empiezan las dificultades, dice Panicar. La encarnación es una forma mitológica para decir que el hombre no es un ser accidentalmente cultural, pero que está en la naturaleza misma del hombre el ser un ser cultural. El hombre es un ser cuya naturaleza es también cultura. La cultura en el hombre no es un accidente. Una cierta cultura, evidentemente sí, pero no la cultura. El hombre es ser cultural, es decir, creador de símbolos, creador de un mundo superior a aquel que se percibe con los sentidos, con los sentidos, creador de utensilios, técnicas, palabras, lenguaje, ¿no? Por tanto, la encarnación en el sentido tradicional de la palabra referida al Cristo es también una inculturación. Cristo se ha hecho hombre, perdón, lo leí mal. Cristo no se ha hecho hombre. El hombre no existe. Cristo se ha encarnado en Jesús de Nazaret. Ajá, en un hombre concreto que perteneció a un pueblo con una historia definida. Esto es también fundamental. Y aquí, por eso conviene, señoras, señores, por eso conviene hacer un poco de filosofía. Esto es fundamental. Y puedo yo recalcar la palabrita, puedo decir fundamental, ya, como
como antídoto para el fundamentalismo. Claro, porque sentido común. Bueno, viene de la filosofía, ¿ya? Eh, dice Panikar, no existe el hombre. Claro, existe la especie, ¿no ven? Pero los seres humanos, como humanidad, somos una especie, ¿no? Somos seres humanos. Pero no existe el hombre en el entendido de que como seres humanos haya una homogeneidad de los seres humanos, ¿no ven? Decía, decía Hannah Arendt, existe el león, existe el tigre, existe el gato, existe el perro, porque estos seres vivos tienen conductas homogéneas, ¿no ven? Hasta que lleguemos a conocer la personalidad de cada animal, ¿ya? Como individualidad. Pero la percepción inicial que uno tiene de esos seres vivos es que tienen conductas homogéneas. Por eso el perro es perro, ¿no ven? Como especie, y tienen conductas similares, ¿no? ¿No? A pesar de que uno pueda empezar a tener relaciones particulares con su mascota, pero en general es una especie. El problema con los seres humanos es de que cada ser humano tiene personalidad, historia, tradición, ¿no? Ese es el problema. No hay un ser humano que simplemente sea instinto 100%. Porque aquí, si voy leyendo, Víctor, Elisa, Elmen, Rosa, Ernesto y todos los que están, tienen historias particulares y esas historias se constituyen en sociedades específicas, por eso hay cultura, ¿no? No hay el ser humano, ¿no? Hay culturas específicas. Por eso, en última instancia, la afirmación Dios se ha hecho ser humano, Dios se ha hecho hombre, y aquí nos hace la corrección, en última instancia, sirve para entendernos, pero en última instancia está mal dicho, ¿no? Tiene una imprecisión. ¿Por qué? Existe un principio de imposibilidad para que se haga un ser humano genérico. Tiene que caer, si es ser humano, en una tradición, en una cultura, ¿no? Por eso puede encarnarse varias veces y puede estar en varias culturas, ¿no? Lo divino es uno que está ahí. Cuando se hace ser humano, cae en una cultura. Por eso, a esta encarnación le vamos a denominar, ¿no? Como la encarnación de Cristo en su dimensión divina y se hace Jesús de Nazaret en una cultura. No puede no estar en una cultura, porque esa es la condición humana. Yo no elijo mi cultura, estoy ahí, ¿no? Soy desde ahí, ¿no? Jesús de Nazaret, el personaje histórico, está también en una cultura, ¿no? ¿No? Mm, por eso dice un poco más abajo, dice Pánica, por eso en el África, en el Asia, ¿ya? Cristianas, ¿ya? Empiezan a hacer críticas de un cristianismo químicamente puro, es decir, superestructural, que se quisiera implantar como culturalmente neutral, porque es mentira, no puede ser neutralmente cultural. Si yo quiero ser honesto con mi cristianismo, necesito rebasar mi cultura. Necesito inculturarme, esa es una buena palabra, ¿no? En el cristianismo católico yo lo escuchaban bastante, ¿no? ¿No? Claro, porque si yo pienso que Jesús de Nazaret es el prototipo de un ser humano, es el ser divino, culturalmente neutral, estoy perdido, ¿no? No es cierto, porque en su dimensión humana, esa encarnación está en una cultura,
Y eso no es contradecir a Dios, esa es su dimensión humana. En su dimensión humana, hablando entre seres humanos, está en una cultura, ¿no? Y yo no puedo copiar esa cultura por todos lados, ¿no? Yo puedo aprender de ese ser humano, ¿no? De esa encarnación, pero en su dimensión humana yo tengo que reconocer que ese ser humano está en una cultura, ¿no? Ahora, lo principal del aprendizaje desde esa encarnación divina es la identificación con esa cultura. Ahí podemos, ¿no? Podemos empezar a cuestionarnos, ¿no? Porque puede ser que ahí esté cometiendo algunos errores. Puede ser que me esté concentrando en la imitación de su forma de vestir, pero no esté haciendo esfuerzo de comprender el mensaje que me está transmitiendo, ¿no? Es decir, me concentro en el empaque, por así decirlo, pero me olvido del contenido, ¿no? Y a eso sí le podemos denominar, sí, tiene mucho sentido, a eso le podemos denominar colonialismo teológico, ¿no? Donde yo me concentro en imitar cosas de esa cultura para entender que el centro del mensaje está ahí. Vale la pena que empiece a tomar conciencia de eso, ¿no? Tal vez no es tan así, tal vez el punto no está en la imitación de la cultura, ¿no? Para cerrar este puntito, sí, les voy a compartir, ahí hay una deuda. Yo encontraba, para comentarles, yo encontraba mm, un par de canales de YouTube de, de, de judíos que intentan justificar, ¿no? Mucho del tema en este momento del conflicto, ¿no? Con Palestina, ¿no? Mm, y es muy interesante cómo, ya no hablando del cristianismo, ¿no? Cómo incluso la interpretación de Dios mismo puede ser tan cultural que puedo interpretar el Génesis 1. Les voy a compartir el video para que comentemos en detalle, ¿ya? Solo ahora les lanzo la idea. Pero es muy interesante cómo puedo yo interpretar que el mismo Génesis 1 contendría un mensaje de Dios que jurídicamente, porque la Torá, los primeros libros de lo que llamamos Antiguo Testamento, son textos de derecho, como jurídicamente estos textos de derecho legitiman la ocupación del territorio como una herencia de Dios a un pueblo específico, ¿no? O sea, Dios es Dios de una cultura, ¿no? Ah, y eso es, para decir lo mínimo, tremendamente peligroso, ¿no? Para que veamos las consecuencias que nos puede llevar a esto, ¿no? ¿No? Si yo identifico lo divino con mi tradición cultural en monopolio, lo divino no tiene, lo divino no tiene cultura, ¿no? En ninguna tradición lo divino tiene cultura. Los que tenemos cultura somos los seres humanos, ¿no? Lo divino en toda tradición cultural es el, el traspaso, o el vínculo, ¿no? Hacia ¿no? Otra dimensión, a otra dimensión. Eso es fundamental de entender. Lo divino me lleva a otra dimensión. Por eso lo divino no tiene cultura.
Nosotros sí. Nuestra experiencia de lo divino puede expresar una tradición cultural. ¿Ya? Eh, tengamos en claro eso. Por eso, y sigue ahí en el cuestionamiento nuestro maestro Raymond Panikkar, dice, la iglesia se autodefine como el lugar donde se realiza la encarnación. Claro, entonces, en mi acogida de lo divino, ¿ya? En mi acogida de lo divino, entonces uno puede terminar de construir un espacio, que es el espacio de la iglesia, y claro, es el lugar de la encarnación, es el lugar de la acogida, ¿no? ¿No? Le damos la palabra a Panikkar, dice Panikkar. La encarnación sería el símbolo que lleva a la realización de lo creado, del individuo, de la persona. Ahora bien, la iglesia durante 16 siglos ha creído pacíficamente que era en latín, sacramentum mundi. Ha proclamado que extra ecclesiam nulla salus, es decir, que fuera de la iglesia no hay salvación. Ah, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Porque la iglesia, por definición, es lugar de salvación. La cuestión está en ver dónde se halla este lugar de salvación. Evidentemente, pues no dentro de mundos físicos, ¿no? Ni el interior de muros intelectuales, tampoco dentro de un perímetro de creencias. Tal vez, se comprenda mejor la historia de la iglesia si se la considera como el lugar privilegiado donde se realiza la encarnación. Y si la encarnación es el metro de salvación, el lugar donde se efectúa la salvación, ¿no? Entonces, no tiene importancia el que este lugar sea un desierto o una tribu, ¿ya? Eso es por definición iglesia. Ecclesia ad Abel. Y muchas otras expresiones nos dirán que los límites de lo que llamamos iglesia visible no son límites de la iglesia. Sí, sí. A ver, para decirlo en dos palabras, nos queda solo un punto. Claro, no podemos ser monopolizadores de la salvación, ¿no? Pero sí, soy militante, si soy honestamente cristiano, voy a reconocer que la iglesia es un lugar donde yo vivo esa encarnación, ¿no? Puede ser algo un poco más humilde, pero no menos significativo, ¿no? Pero sí más humilde. Yo vivo en la iglesia mi experiencia de encarnación. Es el lugar donde reafirmo mi fe, etcétera, etcétera. Pero no es el lugar donde yo voy a decir que acá está la salvación. Pobres, ¿no? Los demás que no están en mi iglesia, ¿no? Entonces, yo no quiero desmerecer mi iglesia, lo puedo vivir, lo debería de vivir como el lugar en el que reafirmo mi fe y vivo la encarnación, ¿no? Pero no donde, y bueno, y eso es una cosa que la vivo yo como experiencia, pero no como el lugar desde donde yo presumo que me estoy salvando, ¿no? Condenando a los demás, ¿no? Eso sí debería estar en claro, ¿no? Y creo que es un punto en el que al menos, al menos en mi criterio, se ha avanzado un poquito dentro del cristianismo, me parece, ¿no? Mm, punto 9, el último. Con esto cerramos nuestro novenario cristiano. Este lugar es el Mysterium Conjunctionis de las dimensiones de la realidad.
divina, humana y cósmica, ¿no? Un misterio conjunto, ¿no? Es el lugar del misterio conjunto. Dice Panikkar, y este es el lugar del encuentro entre lo finito y lo infinito, lo humano y lo humano y lo divino, entre lo masculino y lo femenino, ¿ya? Entre el creyente y el no creyente, el gentil, el judío, el bárbaro, ¿ya? El lugar de encuentro de todo aquello que choca cuando se encuentra es el misterio de la realidad. La iglesia sería este mismo misterio. Claro, esto es, yo quiero, no desmerecer mi espacio de la iglesia, es decir, es el lugar donde encuentro, donde vivo la encarnación. Bien, 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 bien. También puedo decir, en consecuencia, para cerrar, que la iglesia es el lugar donde se encuentran diferentes dimensiones, ¿no? No es ningún espacio poco relevante, ¿no? Es el lugar de encuentro de dimensiones. Lo divino, lo humano, lo cósmico, ¿no? El judío, el gentil, el ascita, etcétera, etcétera, lo masculino, lo femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Toda cultura tiene espacios de encuentro, ¿no? Lo que en el cristianismo denominamos como iglesia, toda cultura tiene espacios de encuentro entre lo divino, lo cósmico, lo humano, lugares de conexión con diferentes mundos, donde aparece lo sagrado y donde nos conectamos con lo infinito. No es poca cosa, ¿no? ¿No? No es poca cosa. Necesitamos terminar de comprender eso. Para cerrar, Panikar usa tres términos, ¿no? Que vale la pena precisar. Dice lo humano, lo divino, lo cósmico, ¿no? Dicho en un término, eso es lo cosmoteántico, ¿no? Lo humano, lo divino, lo cósmico. Vamos a decirlo así. Lo humano, el mundo en el que nos encontramos, lo cultural, ¿no? Lo divino, el misterio. Lo cósmico, lo infinito, ¿no? Donde, don- donde se encuentra lo humano, ¿no? Lo humano está en lo infinito. El cosmos es el infinito. Y eso tiene una dimensión divina, ¿no? Y en medio de todo eso estamos nosotros, ¿no? Los humildes seres humanos, ¿no? ¿No? Que hacen puentes a lo divino, a cada momento para encontrarle orientación, criterio, sentido a su existencia, ¿no? Eso es lo que nos está planteando Panikkar en un novenario cristofánico, ¿ya? Que nos puede permitir, que nos debería permitir dialogar con el mundo, en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora sí voy a pedir que hagamos una ronda, ¿ya? No sé si nos alcanza para dar la palabra a todos, pero hagamos una pequeña ronda, unas dos o tres participaciones para entrar en un pequeño diálogo, ¿ya? Que nos permita precisar cosas que se han dicho y que, si somos honestos, no debería de haber ofendido al cristianismo, sino todo lo contrario, afirmar más bien mucho de la fe de uno, solo que en un marco más amplio que me permita valorar de mejor manera mi propia herencia de fe, ¿no? Entonces, sin señalar, pues a ver,
Elisa, Gloria, Rosa, Ernesto, Víctor, Freddy, Víctor, Anita, la palabra es de ustedes. ¿Mm? O yo voy señalando, también puedo utilizar mi lista acá, ¿no? ¿Estás ahí, Rosa? ¿Puedes tomar la palabra? ¿Cómo estamos, Rosa, si estás ahí? ¿Estás Buen con día, ¿cómo habilitado? estás? Sí, sí. Gracias, Rosa. Eh, bueno, mira que, digamos, leyendo de esa manera a panicar, realmente me ha como que cuestionado algunas situaciones, ¿no? Que no he podido entender también en la explicación que tú hacías, por ejemplo, esta situación del hombre, ay, entonces ya no tendríamos que utilizar como término hombre, o sea, ¿no? Desde esa mirada tal vez, ¿no? Luego había visto lo más relevante también que me ha llamado bastante la atención es yo no lo había escuchado, o sea, más allá de haber trabajado justamente con valores, todo, es esto de la ecosofía, ¿no? Que ahora lo profundiza más y yo lo veo también desde ese punto de vista. Me parece algo, o sea, un aporte bastante eh, aclarecedor, diríamos, ¿no? Nos aclara muchas cosas relacionado a lo que es Cristo en Cristo y la forma de ver también, como nosotros ahora podemos trabajar desde esa instancia, ¿no? No tanto como decía un principio de darle solamente lo que sería no sé, el dogma, diremos, ¿no? A los estudiantes. Entonces, mirar desde la visión de panicar, mm, esto de la, em, eh, y esto de la ecosofía también, ¿no? Eso de que integra también toda esta situación, me pone también a mí, bueno, pues como que esperando qué vamos a decir, qué vamos a hablar en el libro de sabiduría, ya que me voy a leerlo también ya más profundamente Sí, para trabajar esta situación, ¿no? Que tú decías. Bueno, en realidad hay muchas cosas que ahorita no los he tomado, no los he anotado, porque veía que el texto que nos has mandado, he leído también alguna, no mucho, porque em, pero sí veía que ahí puede aclararnos incluso, ¿no? No he tomado muy algunos puntos, sobre todo estos aspectos que nos habla de la, em, eh, a ver, ¿dónde está? Tenía un punto que me parecía para pregunta, pero ya me lo he perdido por aquí, estaba en mis apuntecitos. Eh, ¿Dónde está? Te lo digo luego, tenía una preguntita por acá que no lo ya, tom- no, no, pero en realidad nos cuestiona, a mí por lo menos me cuestiona esta situación de que no había leído, no había tocado como ese punto, si no te lo vuelvo a decir, es lo que los padres esperan también a veces de nosotros, ¿no? Los papás esperan claro, encontrar, digamos, una catequesis en la escuela todavía, esperan ellos que nosotros sigamos con el Padre Nuestro, ¿no? O con el Ave María, por ejemplo, en claro. mi unidad educativa es lo que quiere, ¿no? La directora, que quiere eso, quiere eso, ¿no? Vamos a hacer, cada lunes me pone, al principio a mí me pone la oración y usted lo va a hacer la oración, pero, Claro, ¿no? Que estaríamos como que invadiendo, digamos, ¿no? Al sujeto, a la persona, en su ser, en su fe, en su espiritualidad, ¿no? Cuando solamente nos delimitamos en el Padre Nuestro, en el Ave María.
Ya, eso, y voy a buscar mi pregunta. Gracias, gracias, Rosa. Esther, estás levantando la mano, me parece. Licenciado, buenos días. Buenos días a todos. Van a disculpar, no estoy pudiendo entrar a las clases a la hora. Tengo actividad. Bueno, no estoy de acuerdo con la Rosa Yufra. ¿Por qué? Cada uno, si es maestra de religión o de valores, evidente, nos encargan. La mayoría de los estudiantes, de los establecimientos, un 90% y un 10% son de las otras religiones. Pero nosotros como maestros tenemos que adecuar, pues manejar las dos cosas. Yo, por ejemplo, hago evidente la oración del Padre Nuestro, el Ave María, Reina y Salve, o intercalo. Ahora, hago participar también a los otros estudiantes. Es así como nuestra religión nos dice que llamemos y acoplemos a los otros, porque todos somos hermanos, seamos de la otra o de la X o de la Z. Entonces, es así que yo acoplo a todos, hago participar a mis estudiantes que son de las otras, que pertenecen a otras religiones. Entonces, es así que uno puede armonizar, unificar. Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Eso es, yo creo que como personas deberíamos tener un objetivo y decir, ¿qué quiere Dios? Yo sea de la católica, cristiana, evangelista, redentorista o Ujú. maonista, una solo, el respeto. Yo respeto, él cree en Dios, yo respeto, yo he ido a sus, también me han invitado, he participado, bueno, pues he Claro. actuado, he estado partícipe, porque quiero conocer también, ¿para qué? Para unificar, para, ¿cómo se dice? Armonizar. Por eso dice en la 070 que es en Bolivia laica, ¿no? Entonces, como nosotros, yo he salido de la católica, Claro. entonces mi proyecto y mi visión como maestra es unificar a los dos, que tengan esos valores de respeto y Dios a eso. Pero quisiera un favor más, licenciado. Quería que si fuera posible, las grabaciones me Sí, pueden sí, mandar los cursos. No he entrado al grupo y no hay. Por perdón, sí, favor, sí. Esa es una deuda que está pendiente. sí, Tenemos que sacar. Sí, sí, sí. por favor, para saber las tareas o algunas Sí, sí, actividades sí, a sí. realizar. Gracias. Todavía no se ha podido nadie. Listo. Gracias, gracias, Esther. Sí, por si acaso, esa es una deuda que tenemos que zanjar en esta jornada. Han tenido problemas en la edición, ¿ya? Pero no nos estamos olvidando, ¿ya? No sé si alguien más, antes de volver sobre lo que Esther y Rosa nos han dicho, no sé si tenemos a alguien más. Ernesto. Ah, Ernesto y creo que es Hermen después, ¿no? Ya, Ernesto, por favor. Ya, muchas gracias, buen día, eh, hermano Inti, buenos días, compañeros, compañeras. Solamente un comentario y una consulta al respecto, ¿no? Eh, Empezaré por la pregunta, ¿no? El primer novenario, el número uno, dice, ¿no? El autor, Panicar, Cristo es símbolo para toda la realidad, ¿no? En la cual está diciendo de que el punto de partida tiene que ser, ¿no? A partir de esa perspectiva, ¿no? Yo entendería, ¿no? Desde los mensajes de Cristo, ¿no? Yo creo que tal vez es un punto importante en el sentido más epistemológico, ¿no? Leer la realidad desde esa perspectiva, ¿no? Desde mensajes de Cristo, en la cual, ¿no? En la cual, en última instancia, como fundamento de los mensajes de Cristo, está una forma de vida en la cual, como debemos vivir, digamos, ¿no? En paz,
en solidaridad, o sea, una forma de vida más equilibrada, menos violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú decías, ¿no? Tal vez sería en términos filosóficos como un criterio de racionalidad. En ese sentido, mm, se tendría que hacer la lectura desde esta perspectiva. Eso era mi pregunta, una duda, porque no encuentro, digamos, ¿no? En sentido último, digamos, ¿no? Lo que he podido comprender, ¿no? Panica, para mí algo es algo novedoso, ¿no? Y el otro asunto es el tema de la encarnación, ¿no? Cuando veíamos ¿qué se llama? No sé si el 8 o el 9 el lugar, ¿no? El lugar de la encarnación, ¿no? Hay tal vez una pequeña reflexión. Yo conozco cristianos familiares que van todos los días a la iglesia, digan los domingos, especialmente los domingos van a la iglesia. Eh, pero hay un mito, ¿no? Falso de que por el hecho de ir a la iglesia ya consideran que van a ser salvados, ¿no? Y los que no vamos o estamos condenados a ir al infierno, todo eso. Pero el tema de la encarnación es clave, ¿no? No es una crítica a la persona, pero tal vez es la racionalidad, ¿no? Para la iglesia, pero de la semana no sigue portándose de esa manera, ¿no? De modo egoísta y además, ¿no? Se vuelve incluso mala persona. Entonces, yo creo que ahí no hay sentido, ¿no? No es coherente en los mensajes lo que dice el Cristo, ¿no? O lo que dice la Biblia, pero la encarnación o la transformación eh, no se visibiliza en ese sentido, digamos, ¿no? Y eso eso seguiría en el reproduciendo, digamos, ¿no? La misma lógica en la vida cotidiana, ¿no? Esa misma lógica de siempre, ¿no? Tal vez esa era mi reflexión y mi consulta íntima. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Ernesto. Hermen, Sí, dice. En cuanto a la ecosofía, nosotros vemos como una corriente de pensamiento que combina reflexiones ecológicas, éticas y filosóficas con un enfoque espiritual. Primer punto. Segundo punto, los primeros pensadores, cuando se inicia la filosofía, echaron la mirada al mundo, al universo, a la naturaleza, y después recién, ya en el momento de los griegos, echan la mirada a sí mismo. Ahora, en este planteamiento de la ecosofía, veo como que hay un divorcio del hombre nuevamente y una mirada más hacia la naturaleza. De moda se está poniendo en el mundo de que tenemos que ser medioambientalistas, de que tenemos que vivir en armonía con la madre naturaleza, con la madre tierra, y no está mal que nosotros cuidemos y protejamos la naturaleza, pero hay un doble discurso, hay una doble moral, porque mientras más se dice que se la cuide, más se la destruye. Y el punto no es tanto ahí, sino separarte de este hombre mismo, alejarte de este hombre mismo, como que hay un divorcio de mi humanidad. Últimamente nos hablan que en el sistema educativo el Estado como que de a poco se está desligando de la educación porque no la está trabajando responsablemente en el mundo y nos estamos educando en base a plataformas. Va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a educar directamente nomás con la inteligencia artificial, donde desaparece nuestra humanidad. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? ¿De qué manera este progresismo que nos enamora supuestamente por un cambio, por una innovación buena, nos está desdibujando como la naturaleza humana misma, como el ser humano mismo? ¿No será más bien apelar a un reencuentro con nosotros y a partir de nosotros recién entender este mundo? ¿Cómo puedo entender la naturaleza y al mundo si ni siquiera me entiendo a mí mismo? Y es más,
me están destruyendo mi ética, me están destruyendo mis valores, me están destruyendo mis creencias religiosas, me están destruyendo la familia, me están destruyendo la educación, me están destruyendo mi cultura, me están borrando mi historia. ¿Y cómo voy a entender esa naturaleza si ni siquiera me entiendo a mí mismo? Me están drogando, me están matando mi salud mental y después me dicen que entienda la naturaleza y la cuide y la proteja. Entonces, es correcto que nosotros no podemos dogmatizar a nuestros estudiantes, no podemos adoctrinar a nuestros estudiantes desde nuestra religión, pero también parece que lo único que le queda a este ser humano es su fe, porque cuando él está plenamente en armonía con ella, como que es difícil poderlo manipular, es difícil poderlo manejar. Y es por eso que hay una campaña mundial en contra de la fe, en contra de las creencias. Las plataformas en TikTok y por todos lados, los ateos en el mundo se están reorganizando. Y hay una doble moral, mientras nos dicen que no tenemos pensamiento crítico los creyentes, al mismo tiempo hay una inmoralidad en el trato y en el comportamiento de estas personas, en el desprecio de cómo tratan a los creyentes. Entonces, el filo sobre el cual estamos caminando, si no lo entendemos bien, puede ser nocivo para un docente que cree que, bueno, se está actualizando, que cree que él lo está entendiendo y puede que más bien lo esté confundiendo a los chicos sin saber exactamente hacia dónde nos dirigen como humanidad o como sociedad. Muchas gracias, Hermen. Creo que vale la pena comenzar por lo último que mencionaste, porque sí le viene al punto, ¿no? Vale la pena reafirmar la sospecha, la hipótesis, desde donde estamos trabajando, y es que de lo que se trata es de sostener el postulado de que a la transformación educativa le falta espíritu, ¿no? No vamos a desechar las expresiones de fe, les falta espíritu. Le vamos a hacer una crítica a los dogmas cerrados, pero necesitamos recuperar espíritu. Ese es el punto, ¿no? Porque ahí hay un vacío, ¿no? O hay muchos vacíos que pueden estar o que nos pueden permitir explicar la imposibilidad de transformar la educación, ¿no? Estamos intentando cada tiempo transformar la educación, pero no se transforma, ¿no? La sospecha, le falta espíritu. Y es ahí donde nosotros queremos trabajar, ¿no? Por eso se necesita, para ir cerrando ideas, ¿ya? Por eso se necesita volver sobre ciertos postulados de de filosofía básica, y ahí quisiera retomar lo que Rosa nos planteaba. Rosa planteaba como consulta lo de el hombre, lo del hombre. Decía entonces, Dios nos ha hecho hombre. Bueno, se ha hecho ser humano, pero cuando yo utilizo la palabra hombre me refiero o en filosofía uno se refiere a la especie como tal. Los seres humanos no encarnan una especie única en el sentido de que los seres humanos somos hechos como de la misma tijera, ¿ya? Licenciado, quisiera intervenir porque escuchando Dale. la intervención de los colegas y todo eso, también la exposición de usted, en esta situación real en la que estamos viviendo actualmente, nuestros peores enemigos, yo podría decir, son la tecnología. ¿Por qué? Porque en la tecnología están publicando videos donde Dios no existe, que existen 9 infiernos, que, a ver, personalmente a mí mi hija me cuestiona y me dice, ¿qué sientes vos al rezar? ¿Por qué dices que crees en Dios? Yo no creo en Dios, me dice, o sea, a mí me hace tambalear, o sea, ve el internet, ve esos videos y me dice, no hay Dios, no existe Dios. Ni la misma Biblia dice eso. ¿De dónde han sacado esto? ¿Por qué dice esto?
Entonces, a mí yo no soy de la materia, yo soy de primaria, ¿Se te pero cortó, de esa Elisa? forma. No, no, de esa manera me hace tambalear a mí porque me dice, te voy a mostrar un video, ven, vamos a mirar esto, así, así, dice, ¿dónde? ¿Dónde hay Dios? ¿Por qué? Entonces yo misma tambaleo, por eso yo digo, los medios de comunicación, especialmente el Internet, el YouTube, sinceramente a nuestros jóvenes están, como decir vulgarmente la palabra, los están deformando, porque creo nosotros como padres estamos luchando por inclinarnos a la fe, porque todos creemos en Dios, sea de donde vengamos, otros empecemos de los pies, otros de la parte central, otros de la cabeza, pero el punto culminante es Dios. Vos de cómo sabes que Dios existe, quién es Dios. Así esas cuestionantes que a mí me hace tambalear, pero todo esto ¿de dónde sale? Sale del YouTube, sale de ahí. Eso nomás, licenciado. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a intentar ser lo más puntual porque el tiempo ya nos está ganando para hacer nuestro cierre. Ya, me parece que es muy importante lo que nos acaba de decir, ¿no? Por eso vuelvo a decir, nuestro postulado es entender que a nuestra experiencia educativa le falta espíritu. No quiere decir eso que le falta una religión cerrada en específico, ¿ya? No, no se trata de eso. Todo este esfuerzo que estamos haciendo, el camino largo, es para argumentar eso, ¿ya? Yo necesito abrir mi mente y claro, yo necesito cuestionar una imagen de Dios en la que Dios sea una cosa, ¿no? Ese señor barbado, medio mago, ¿no? Que sí, que levanta el dedo y dice, nace este, muere este, así, ¿no? Y a gusto y placer hace todo lo que quiera, ¿no? Esa imagen de Dios reducida, sí, o sea, esa puede tener muchas cuestionantes. Queremos madurar nuestra fe para que aparezca o para que vayamos construyendo una imagen de Dios más amplia, como necesidad básica de la humanidad, una imagen donde lo divino aparece como necesidad básica, como parte de nuestra condición humana, ¿no? Sobre lo que Elisa plantea, lo puedo dejar en este punto, ¿ya? Porque vamos a volver ahí, ¿ya? Em, este, Eso, y yo solamente quisiera cerrar esto con lo que Rosa nos planteaba, para terminar esa pequeña idea, ¿no? El ser humano siempre es cultura, eso nada más queríamos decir. Siempre es cultura. Rosa no se entiende si no es en la cultura donde vive Rosa. Cultura, entiéndanmelo en primera instancia como historia. Elisa, usted tiene historia, tiene una tradición, tiene costumbres, esa es su cultura, ¿ya? Ahí. Ahí es donde uno es, ¿ya? Desde ahí entiende las cosas, ¿ya? No hay una generalidad del ser humano, ¿no? Lo que hay son culturas. El ser humano es siempre cultura. Es eso lo que uno quería decir. Y cuando Dios se encarna necesariamente en una cultura, ¿no? Ahí estaba la precisión. Entendiendo eso, entonces lo maravilloso de Dios es que se encarna, se hace en una cultura. Pero eso no agota a Dios, ¿no? Eso es lo que no tiene que ir madurando. Ese era el punto. Vamos a volver sobre esto. Estoy entendiendo que en esta jornada ninguno de los puntos está quedando cerrado, ¿ya? Estamos abriendo más bien problemas, no los estamos cerrando. ¿Está mal eso? No necesariamente, porque hay que desarrollar cada cosa con mucha paciencia, ¿ya? Solamente podemos concluir diciendo entonces, Dios no le pertenece a una cultura, va más allá de eso. Es lo infinito, como es lo infinito no lo puedo comprender porque es el todo. Yo puedo explicar cosas de mi fe nada más, pero no puedo explicar a Dios. Y ahí eso me tiene que exigir salir de mi, de mi dogma, ¿ya? Ese es el mensaje. Para tomar la palabra Rosa, vamos a hacer el puente, nos vamos a acercar a la Biblia, ¿ya? Nos vamos a acercar al libro de la sabiduría, ¿ya?
y simplemente, y claro, como dicen, ¿ah? Alfa y omega, que también son expresiones culturales, el principio y el fin, que lo digo en un idioma, en una tradición, ¿no? Hasta eso es cultural, ¿no? Hasta mi explicación del infinito es finito, ¿no? ¿No? El infinito es una cosa que uno no lo puede terminar de comprender, ¿ya? Y para terminar, lo que mencionaba Hermen, sí, hay que tener mucho cuidado con las modas progresistas, que son de doble filo, vamos a también referirnos a eso, ¿ya? Y nuestra idea de ecosofía va a intentar, tomando de la palabra Hermen, no caer en un quiebre entre ser humano y naturaleza. Va a intentar por lo menos ir en sentido totalmente contrario a ese, porque vamos a intentar sostener que lo divino está en el todo de ese infinito, y nosotros somos parte de eso, y vamos a intentar hacer un puente en el cual lo divino que está en el mundo también está en mí, y claro, en esto tiene razón, me tengo que recuperar a mí como persona. Por eso el tema de la encarnación, ¿no? ¿No? Dios se hace ser humano. También los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. No somos Dios, pero somos hechos a imagen. Si yo acepto la encarnación, acepto ese mensaje, eso es criterio de racionalidad, yo tengo que encarnar eso. ¿Estoy a la altura? Ahí está el cuestionamiento, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo de no caer en un discurso de cuidado del medio ambiente como cosa externa a mí, porque eso es quebrar con lo divino, porque eso quería decir que la naturaleza es cosa y que yo la tengo que cuidar como cosa, y eso es el progresismo estándar. Vamos a intentar ir por otro lado, ¿ya? Nuestro argumento va por otro lado, por lo menos lo va a intentar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestra pausa acá. Muchísimas gracias, va a ser mediodía. Vamos cerrando entonces nuestra jornada. Agradecer a todos por su participación. Y bueno, Freddy, ¿querías decir algo para cerrar? No, Sí, tenemos un par de minutos. Freddy también quería consultarle algo, dicen. Sí, Freddy, por favor, querías decir algo. Y vamos cerrando. Si estás con el micrófono habilitado, por favor, Freddy. ¿O fue error de dedo, Freddy? Bueno, entonces tal vez, Hermen, estabas tú ahí, creo, en algo Sí. muy puntual, porque ahora sí hacemos nuestro cierre. No, no es sobre la temática, dicen, es sobre los cursos que venimos haciendo. Ajá. Y en la semana anterior usted dijo de que íbamos a hacer algunos escritos para concluir esta primera parte, pero por mi inscripción el jueves y viernes no he podido ingresar porque justamente estábamos ayudando al director y secretaria a inscribir en mi colegio nocturno. Sí. Y ahí es donde estoy perdido, qué trabajo vamos a hacer, si hay alguna consigna bien clara, bien específica, para que la tomemos en cuenta sobre lo que vamos a hacer, qué vamos a escribir, sobre qué tema, cuántas palabras. No estoy perdido. En este espacio todavía no estamos dando nuestra consigna, lo vamos a dar el siguiente sábado, ¿ya? Ah, ya. Vamos a dar el siguiente sábado todavía en este taller, ¿ya? Ese es El otro era en historia. Eso dimos la consigna, y también ahí hay una deuda. Yo les tengo que pasar el protocolo más amplio, ¿ya? En un PDF al grupo, ¿ya? Y eso van a empezar a construir esta semana, concluyen en 15 días todavía eso, ¿ya? Y eso va a estar por escrito y documentado. En este espacio todavía no. Son trabajos independientes, uno para historia, otro para filosofía y otro para espiritualidad. En forma general, no tengo idea. Son independientes, ¿ya? Hecho, ya dicen, era eso nomás. Sí, son independientes para que no hayan cruces ni confusiones. Quien está en este espacio y solo en este espacio se orienta en las consignas solo de este espacio, ¿ya? Eso. Entonces, acá les vamos a comunicar el siguiente sábado exactamente cómo lo hacemos acá, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Como dicen los adventistas, feliz sábado, ¿ya?
Muchas gracias. Nos encontramos en este espacio la semana que viene. ¿Ya? Buenos días todavía. Buen día, Alicia.